Profesor, buenas noches. Les saluda la alumna Lourdes Condori Serrano, estudiante de la carrera de Psicología del sexto ciclo. A continuación realizaré la exposición correspondiente al tema de mi trabajo de investigación, el cual es se encuentra relacionado con las terapias de tercera generación y aplicación de nuevas tecnologías en el tratamiento psicológico. También mencionaremos un poco sobre las limitaciones y oportunidades sobre este tema. A continuación voy a hacer un breve panel de donde estoy grabando mi sesión para comprobar de que no me encuentro con ningún tipo de ayuda memoria para exponer el presente trabajo. Como se puede apreciar, solo me encuentro presente quien le habla para el desarrollo de la presente exposición. Muy bien, voy a iniciar hablando un poco sobre el capítulo 1 del presente trabajo monográfico, el cual está titulado por el marco teórico. Como primer punto trataremos un poco de lo que se tratan las terapias de tercera generación. Debemos tener en cuenta que básicamente las terapias de tercera generación tienden a buscar pues la construcción de los repertorios amplios y flexibles en torno a la afectividad de la persona, o sea que vamos a buscar la eliminación de los problemas claramente definidos, resaltando siempre las cuestiones más relevantes, tanto para quien brinda el tratamiento, que en este caso sería el psicólogo, o como para el cliente, ¿no? Lo más importante de este tipo de terapia de tercera generación es que aquí se van a centrar en el ahora, en lo que vive el paciente en este momento, ¿no? Teniendo en cuenta también pues el tipo de experiencia por la cual esta persona está atravesando, y va a centrarse en el valor de cómo esta persona busca adaptarse en un determinado comportamiento, respondiendo a esta situación o el problema por el cual está pasando, ¿no? Asimismo, en esta nueva generación terapéutica va a deberse bastante al desarrollo del análisis de la conducta y del conductismo radical, ¿no? Como limitaciones de las terapias de tercera generación, a pesar de sus reconocidas aportaciones, que ya las vamos a ir mencionando, pasando casi en el capítulo 2, ¿no? También vamos a mencionar un poco cómo originan las terapias de tercera generación. Definitivamente, si estamos hablando de una terapia de tercera generación, debemos de entender que hay una terapia de primera y segunda generación, ¿no? Es así que las terapias de primera generación básicamente se basaron en el conductismo, se centraron mucho en esto. También se focalizaban en el hecho de que todo estaba establecido, todo estaba relacionado y establecido en función al aprendizaje, y que al aprendizaje que el sujeto realizaba de su entorno, por lo que se contemplaban bastante términos como los pensamientos, emociones de las personas y demás, ¿no? Ahora, en la segunda de terapias de generación, aquí básicamente destacaban, por poner en manifiesto, la terapia cognitivo-conductual, que va a distinguirse pues, que ha sido muy utilizada en esta segunda terapia de generación. Y este tipo de terapia conductivo-conductual estaba centrada especialmente en el valor que le daban a los pensamientos, ¿no? Si estos se cambiaba todo. Entonces se centraba más que todo en el pensamiento. Y como ya lo habíamos mencionado, pues por último están nuestras terapias de tercera generación, que van a añadir muchos más elementos a las terapias de primera y segunda generación. Aquí se van a poner en práctica terapias técnicas de carácter humanista, de carácter existencial, ¿no? Que se van a ir desarrollando. Ahora, las principales características de las terapias de tercera generación
van a radicar en primer lugar en torno a la aceptación. Aquí vamos a buscar que la persona pues aprenda a bueno, que el sujeto o la persona trate de relacionar y gestionar pues su malestar de la mejor forma posible. Va a trabajar bastante en la línea de aceptar aquello que no puede cambiar y de cambiarlo aquello que es susceptible al cambio. O sea, cómo esta persona tiene que entender que los cambios se van a dar, quieran o no, y que no es algo que nosotros podamos controlar, ¿no? Luego de esto, otra característica de las terapias de tercera generación sería pues el lenguaje, ¿no? Nos menciona que en este tipo de terapias se hace esencial hincapié en reducir las citas de los pacientes para que ellos puedan valorar lo que se han dicho y lo que se ha analizado en torno en el diálogo de la terapia, ¿no? Y de esta manera, de esta forma, internamente, que se manifiesten en ellos mismos todo el análisis de lo conversado dentro de una terapia, ¿no? Luego tenemos otra característica que podemos mencionar es que no se centraban en la lucha contra los problemas. Ellos buscaban valorar los aspectos que no se centraban en luchar contra por ejemplo, no contra la ansiedad, sino en intentar comprender la ansiedad y hacer un análisis global de los motivos que han llegado o que ha llevado a que esta persona pues pueda tener ansiedad. Se centra en eso, ¿no? Otra característica sería el contexto. Aquí el contexto va a formar una parte vital y laboral. Serán analizados por el profesional para valorar al paciente, así como sus pensamientos, sus emociones, pero no tanto la intensidad o la frecuencia de los problemas psicológicos, ¿no? Después en nuestro presente trabajo también mencionamos un poco sobre las terapias, los tipos de terapias de tercera generación. Aquí hemos encontrado la terapia de aceptación y compromiso. En este tipo de terapia va a surgir desde el conductismo radical del siglo pasado, apareciendo como una alternativa psicoterapéutica al trabajo de los pacientes ambulatorios con problemas de índole emocional. Y donde el terapeuta no tiene como un control directo sobre el ambiente donde el paciente vive, ¿no? Y también va a postular que este tipo de terapias tiene que seguir una serie de procesos como ejes de los trastornos mentales, ¿no? Tienen la fusión cognitiva, la evitación experiencial, también tiene el apego de un yo verbalmente conceptualizado y un pasado verbalmente conceptualizado. Va a tener la falta de valores y de confusión de metas y valores. Y por último tendremos pues también la ausencia de comportamientos comprometidos en la que se mueve en elección de los valores elegidos, ¿no? Un aspecto importante de este tipo de terapia será que está enfocado en la noción de la aceptación, de que el paciente pueda aceptar el hecho pues de sufrir pues algún tipo de trastornos o algo que el especialista le diagnostique, ¿no? Otro tipo de terapia que hemos encontrado de tercera generación sería la psicoterapia analítica funcional. Aquí debemos mencionar que este tipo de terapia tradicionalmente se utiliza en aquellas personas que pueden presentar o tienen dificultades para establecer algún tipo de relaciones íntimas o padecen tipos de interpersonales difusos, básicamente también los que se encuentran generalizados y tipificados en el eje número 2 del DSM-3 y del DSM-4, ¿no?
También podemos decir que aquí se han delimitado pues dos elementos básicos que van a entrar en este tipo de terapia. Por un lado tenemos pues las contingencias presentes durante la interacción de terapeuta y paciente, especialmente las interacciones verbales y la naturalidad con que estas contingencias se van a ir presentando. Por otro lado también tenemos el contexto donde estas relaciones se están realizando. Analizaremos pues la equivalencia funcional entre el ambiente clínico y la situación que vive diariamente este paciente. También debemos entender que en este tipo de psicoterapia analítica funcional básicamente se va a basar en el análisis funcional de las conductas del paciente en cada sesión. Entonces por ahí vamos a ir entendiendo un poquito mejor este tipo de psicoterapia. Luego tenemos la psicoterapia dialéctica conductual. Vamos a decir que este es un tratamiento multimodal que incluye el acercamiento dialéctico cognitivo conductual, es decir que la dialéctica fundamental es el reconocimiento y la aceptación de los polos opuestos para poder manejar pues cambios de conductas disfuncionales. Va a centrarse en que el problema es la incapacidad de poder regular los afectos los afectos e impulsos que presenta el paciente, ¿no? Los cuales pueden ser autodestructivos, autodestructivos o de autolesión para el paciente, ¿no? Ahora, este tipo de terapia lo vamos a organizar en 4 etapas. Disculpe. La primera etapa que debemos mencionar aquí es básicamente el aprendizaje de nuevas técnicas que ayuden pues al paciente a tolerar la ansiedad, el sufrimiento y que de esta manera no pueda recurrir a conductas destructivas, ¿no? Luego tendremos el aprendizaje pues y práctica sobre todo de técnicas que cambien las respuestas emocionales que normalmente presenta el paciente con exageración, ¿no? Y que obviamente lo van a conllevar a que se encuentre en algún tipo de emergencia o de peligro, ¿no? Otro tipo también otra etapa que encontramos es pues la que vamos a reconstruir de una vida ordinaria, vamos a hacer la reconstrucción de una vida ordinaria pero funcional que le ayude al paciente a resolver los problemas que se presentan a menudo. Es decir, que de alguna manera vamos a ir a enseñarle a resolver los problemas cotidianos que normalmente serían sencillos de resolver, ¿no? Eso para reforzar un poco cuando se presente algún problema mayor y él no tome algún tipo de conducta autodestructiva. Y bueno, por último tenemos que se van a repetir vamos a repetir y enseñar al paciente pues que siempre existirá una incompletud en vez de la perfección, ¿no? Que no necesariamente una persona tiene que hacerlo todo perfecto y que siempre le va a salir así, que razonablemente entendemos que no todo puede ser perfecto, que en algún momento vamos a tener que fallar en algo y que eso es normal, que las personas a veces nos equivocamos y fallamos y que trabajamos para enmendarlo, es parte de la vida, ¿no? Posterior a esto tenemos pues que existen tres modalidades de tratamiento en este tipo de terapia, ¿no? Encontramos aquí la individual, la grupal y la terapia telefónica. La terapia, este tipo de terapia también presenta básicamente 3 características fundamentales que van a ayudar a que se desarrollen. La primera característica va a ser que es una terapia cognitiva conductual. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí se tiene que que aquí no se va a tener mucho en cuenta, bueno, que no va a tener mucha relevancia el insight, sino que el aprendizaje va a ser más básico, el aprendizaje de las nuevas conductas que vengan desde un principio educativo y de más aprendizaje, ¿no? De un aprendizaje amplio. Luego tenemos la aceptación y la validación, que primero vamos a buscar que se valide la experiencia personal subjetiva del paciente y que pues se muestre más perceptivo, más dispuesto a los cambios que se van a ir presentando, ¿no? Por último tenemos la dialéctica,
que básicamente va a buscar que incluir varias suposiciones acerca de lo que es la realidad, ¿no? Quiere decir que hay como que tener en cuenta que existen diferentes puntos de vista, que no necesariamente es blanco o negro, quizás puede ser gris. Entonces vamos a tratar de cambiar este chip que tienen los pacientes, ¿no? Luego tenemos la terapia conductiva basada en el mindfulness. Este programa pues está orientado básicamente al tratamiento del estrés en general, ¿no? En el ámbito de la medicina conductual. Va a tratarse más de un programa educativo de intervención clínica. Los procedimientos prácticos de experiencias son diversos, en los que incluyen el body scan, ejercicios de concentración, meditación, ¿no? Que consiste en ofrecer pues sensaciones concretas para que la persona se centre en ellas de forma abierta, ¿no? Busca más un tema de relajación. Luego tenemos la terapia integral de pareja. Este tipo de terapia pues da gran importancia a la historia personal de los miembros de la pareja. A pesar de que los problemas ocurren en el presente, también exhibe una topografía pues determinada, ¿no? Es así que las experiencias de cada uno de los pacientes va a determinar sobre los contenidos que giran pues en torno a los conflictos que se están llevando dentro de la pareja. Esta terapia va a poner principal énfasis en volver al análisis de la función como forma de evaluar los problemas de pareja. También va a poner énfasis en que se haga un hincapié en reforzar, en el reforzamiento natural, y se usen pues menos reglas, ¿no? También va a mencionar que va a dar más importancia al contexto en el que surgen pues, ¿no? En que surgen los problemas o los conflictos dentro de la pareja. Y por último, y no menos importante, tenemos la terapia de activación conductual. Básicamente aquí el objetivo de esta terapia va a apuntar a que el paciente aprenda a regular la emocionalidad extrema, ¿no? Va buscando reducir las conductas desadaptativas dependientes del estado de ánimo, aprendiendo pues a confiar y a validar sus propias experiencias, emociones, pensamientos y comportamientos. Como punto 2 dentro del capítulo 1, vamos a tratar ya las nuevas tecnologías en el tratamiento psicológico. Aquí debemos de entender pues que en relación directamente a la psicología clínica ya se han desarrollado algunos de los sistemas TIC con el objetivo pues de promocionar, monitorear, mejorar el estado de salud de las personas, ¿no? Buscando siempre el beneficio del cliente o del paciente, y así pues ayudar a los profesionales de salud en el logro de estas tareas completas. Hoy en día, nos encontramos aún en el estado de emergencia a causa de la pandemia del COVID, y considero que para el trabajador de salud mental, el psicólogo, los sistemas TIC de alguna manera han ayudado a poder reforzar, estar presentes dentro de los tratamientos que se les brinda directamente propias de su función en la psicología clínica, ¿no? Y así también como en las diversas ramas, ¿no? Vamos a entender también vamos a señalar aquí cuáles son los sistemas TIC pues más utilizados en la psicología clínica. Aquí quiero mencionar pues que tenemos a la realidad virtual. Vamos a conceptualizar primero los tipos de TICs que son más utilizados, y posterior a ello vamos a ver cómo en qué tipo de trastornos es donde se presenta su uso con mayor frecuencia. Primero tenemos la realidad virtual. Básicamente esta es una tecnología que le va a permitir al usuario o a quien lo use, ¿no?, crear un ciberespacio en el que es posible interactuar con cualquier objeto, es decir, va a crear una realidad virtual. No sé si usted ha tenido
la oportunidad de ver esos dispositivos que vienen con una especie de cámara o de lentes grandes, tipo cámara que se ponen aquí. Esos son dispositivos de realidad virtual. Incluso hay unos que están un poquito más avanzados donde básicamente no diferencias, no hay diferencia entre cuando tienes el dispositivo puesto o cuando no lo tienes. O sea que la tecnología ha ido avanzando de tal manera que definitivamente cuando la persona se pone este dispositivo piensa que está en una realidad virtual. Es muy similar a una realidad, ¿no? Entonces, vamos a decir que también aquí va a englobar pues una serie de simulaciones e interacciones en el tiempo real a través de los múltiples canales sensoriales. Estas modalidades sensoriales van a ser, podemos encontrar de visuales, auditivas, táctiles, olfativas, etcétera. Depende de la modernidad del equipo que estamos utilizando, ¿no? Posterior a eso tenemos el siguiente dispositivo, que es la realidad aumentada, o conocida también como la ARA. Aquí no es lo mismo que una realidad virtual, quiero resaltar esto. Aquí básicamente va a ser la introducción de elementos virtuales al mundo real. Es decir, por ejemplo, si yo estoy ahorita interactuando con usted a través de este dispositivo, podría poner a un dinosaurio, que ya sé que es un animal extinto, al costado de mi exposición. Y de esta manera incluir a este animal extinto en mi realidad, ¿no? O sea, no es que estoy creando una plataforma o estoy dentro de un programa donde puedo crearlo, sino en mi realidad, en mi espacio, tiempo y real, puedo traer, por ejemplo, un animal extinto, ¿no? A eso se refiere con la realidad aumentada. Introducir elementos virtuales a nuestro mundo real. Se trata, pues, básicamente de generar objetos, seres, contextos, animales, imágenes, textos virtuales, entre infinidad de cosas que nos permite este dispositivo, ¿no? Por medio de un ordenador, obviamente, que puedan suponerse o incluirse a nuestro mundo, ¿no? O a nuestro contexto social. Luego tenemos la telepsicología. Básicamente aquí el uso de la telepsicología o de las telecomunicaciones para ponerse en contacto con un paciente. Esto es un medio muy utilizado por los profesionales de la salud, no solo de la salud mental. Como ya lo había mencionado antes de ingresar a esta parte, hoy en día hacemos bastante uso de estos dispositivos que encontramos a través de una computadora, el internet. Tenemos el Skype, tenemos el Zoom, el Meet, a través del WhatsApp, Facebook, N aplicaciones por los cuales nos podemos poner en contacto no solo con un paciente, ¿no? sino también con otras personas. A través de estos dispositivos van a ser utilizados por los profesionales de la salud mental con el propósito de comunicarse, conversar, escuchar, y quizás no solo sea por audiovisual, sino pueden ser también a través de los mails. Cualquier dispositivo que englobe la internet lo vamos a encerrar aquí en la telepsicología, ¿no? Ahora vamos a ver al punto que ya les había mencionado referente a las aplicaciones del sistema TICS en la psicología clínica. Referente al primer punto que habíamos hablado sobre la realidad virtual, vamos a ver que, según los estudios que he podido encontrar, básicamente lo utilizan con mayor frecuencia en los trastornos de ansiedad y en los trastornos de imagen corporal, que básicamente son los trastornos alimentarios, ¿no? Vamos a empezar con los trastornos de ansiedad. Nos mencionan pues que aquí es una de las técnicas más eficaces utilizadas en este tipo de trastornos, justamente con la técnica de la exposición, ¿no? Nos menciona que esta técnica busca a que el paciente afronte de manera gradual, sistematizada y supervisada las situaciones o actividades que los pacientes temen o buscan evitar en consecuencia de un problema de ansiedad o cualquier otro tipo de trastorno, ¿no? Bueno, básicamente el de ansiedad con el que estamos tratando, ¿no? Es decir, que a través de la realidad virtual se va a generar, por ejemplo, la situación. Por ejemplo, si a mí me da ansiedad subirme a un vehículo o sentarme en
en algún lugar específico del vehículo porque ha pasado un hecho que ha sido de mi desagrado y que ahora el subirme a un vehículo me recuerda eso y genero ansiedad, pues a través de la realidad virtual el psicólogo buscará poner al paciente en la misma situación, pero de una forma gradual y supervisada para que éste pueda ir tratando y disminuyendo el nivel de ansiedad que presenta, ¿no? Para el otro trastorno que también que se utiliza la realidad virtual, pues sería la imagen corporal. El uso de esta herramienta para el tratamiento de los trastornos alimentarios y más específicos para la intervención de la imagen corporal ha sido muy utilizado, ya que ayuda al paciente a ubicarlo de la misma manera a través de la realidad virtual, observar y fortalecer quizás lo que esta persona ve en un espejo. Entendemos que cuando hablan de imagen corporal es que la persona no se sienta a gusto con su cuerpo. Esto sucede mucho en personas que son muy delgadas, personas que son muy gorditas, o que simplemente no se sienten a gusto con alguna parte de su cuerpo, su nariz, su cara, orejas, en esa situación. Entonces, a través de ese dispositivo vamos a ir a ayudar a mostrar a la persona quizás tal cual como se ve o como ella quisiera verse, ¿no? O cómo es que ella se ve, porque una cosa es cómo ella se ve y otra cosa es cómo los demás se ven. Entonces, a través de este dispositivo, los profesionales de la salud mental buscan ayudar con este tipo de trastorno de imagen corporal, ¿no? Luego tenemos el otro dispositivo que había mencionado, que era relacionado a la realidad aumentada, RA. Aquí, por ejemplo, se ha diseñado este sistema para los tratamientos. Básicamente lo he visto en las investigaciones para los tratamientos de fobias relacionados a arañas y cucarachas. Yo soy... bueno, le tengo fobia a las cucarachas, no puedo acercarme a una cucaracha y la verdad no sé si este tipo de tratamiento funcionaría para mí, pero lo que busca o cómo se utiliza este tratamiento es básicamente, por ejemplo, yo estoy ahorita dando una exposición, ¿no? Y bueno, simulando, por ejemplo, en mi tratamiento simularía dar una exposición y el terapeuta o el psicólogo a través de este dispositivo, pues lo que va a hacer es, por ejemplo, que aparezca una cucaracha por acá, ¿no? O que aparezca una cucaracha cerca o no tan cerca, porque si está cerca, bueno, yo voy a empezar a gritar, pero no sé, aparezca por ahí algo de lejito. Entonces, poco a poco, con la aparición de este animalito, va a ir normalizando, ¿no? Va a ir normalizando y que la persona se familiarice y pueda superar este tipo de fobia. Entonces, así más o menos utilizan este tipo de tecnologías. Y por último tenemos las aplicaciones de las telepsicologías, bueno, en este caso sería psicoterapia y psicosejería, ¿no? Que hoy en día pues son cada vez más utilizadas a través, como ya lo había mencionado, del internet, ¿no? O de todo lo que tenga que ver con internet, a través de las videoconferencias, de los emails, de los correos, de los mensajes de voz, de cualquier tipo de dispositivo que ayude a conectarse al profesional mental con el paciente o cliente, ¿ya? Este tipo de psicoterapias pues se da a través de las psicoterapias individuales, que son básicamente las que se realizan entre psicoterapeuta o psicólogo y la persona, solo con esta persona. Puede ser por Skype, email, mensajes de voz, correos, lo que sea mejor o la herramienta que mejor haya escogido el profesional y el cliente, ¿no? Y también se presenta como psicoterapias grupales. Aquí básicamente van a trabajar mediante algún tipo de plataforma. En este caso se ha encontrado una investigación que se ha desarrollado con una plataforma de foros, mediante el cual el psicólogo, a través de un proceso terapéutico y la participación grupal de varias personas quienes iban comentando, ¿no? A través de este foro iban desarrollando pues una especie de herramienta de autoayuda que era entregado a través de los participantes en vía email, ¿no? Que es como lo utilizaban según la investigación. Ya para terminar el capítulo 3 se han mencionado oportunidades y limitaciones que se han visto en torno a las terapias de tercera generación relacionadas con relacionado con las nuevas tecnologías aplicadas en
en la psicología clínica, ¿no? La primera oportunidad que puedo mencionar, o ventaja, oportunidad, sería que pues que en la actualidad el correo electrónico, según la estadística encontrada, pues ha sido o es uno de los medios más utilizados en torno a las psicoterapias, porque consideran los psicoterapeutas que es más fácil de usar y que es un método más manipulable, ¿no? Que la mayoría conoce y que no ha habido problemas. La segunda oportunidad que he podido encontrar es que la red se encuentra la red está llena de comunicaciones de fantasía en el que los usuarios interactúan, pues, no si entre sí y donde pues los pacientes pueden asumir pues un personaje imaginario. Esto va a ayudar, es una herramienta que ayuda al psicoterapeuta, al psicólogo a que el mismo paciente pueda identificarse, ¿no? Como ya lo había mencionado, a través de los dispositivos de realidad virtual, realidad agrandada, y entre otros, ¿no? Otra oportunidad que puedo encontrar es que el internet cuenta con distintos canales y medios para establecer una comunicación entre el paciente y el terapeuta. Eso es un beneficio que quizás no se podría dar necesariamente cara a cara. Y también importante mencionar que las terapias pues a través de un dispositivo pues tienen un menor costo para el cliente, ¿no? Y eso de alguna manera pues hace que también sea bastante usado. Otra cosa es que permite el acercamiento del tratamiento psicológico en zonas alejadas, rurales, donde probablemente la población tenga poco acceso a estos servicios profesionales y especializados, o que quizás simplemente no hay acceso por la situación de la distancia, entre otras cosas, ¿no? La segunda oportunidad es que justamente el hecho de que se presente una psicoterapia, por ejemplo, vía email, solo correo electrónico, se mantiene, no necesariamente pueda yo crear mi cuenta con mis nombres y apellidos completos. Hay gente que utiliza bastantes los seudónimos para poder crear una cuenta, ¿no? Y no necesariamente con sus mismos datos. Entonces eso le da como que una especie de anonimato al paciente, y que en realidad va a ayudarle al psicólogo pues a compartir, o bueno, que el paciente pueda compartir con el psicólogo pues con más facilidad temas que muy probablemente no podría compartir con tanta facilidad en un encuentro de cara a cara, ¿no? Y dentro de las limitaciones pues he podido encontrar que a pesar de que el email, las aplicaciones de videoconferencias son muy utilizadas, la ambigüedad no solo de la misma expresión o de lo que nosotros podamos escribir a través de un correo puede presentarse, pues, no dentro de la estructura, porque no todos lo entendemos igual, ¿no? Puede también que se presenten interpretaciones o malos entendidos o contrariedades, ¿no? Lo que sucede, pues, lo que no va a suceder en un encuentro cara a cara, ¿no? Otra desventaja o limitación que he podido encontrar es que la realidad virtual es, aparte de ser un método utilizado, pues, pone, si no es controlado, si no es controlado o si no es utilizado por un psicólogo, por un profesional de salud mental que sepa usar esta herramienta, que haya recibido una capacitación específica en el uso de esta herramienta, pues probablemente si no es capacitado a poder caer en error, y quizás podría presentar un excesivo pues o darle al paciente una imaginación excesiva a través de la cual, en vez de redireccionar o cambiar un tipo de conducta, lo que puede hacer es traer otro tipo de problema, ¿no? Cuando las personas prefieren vivir en la realidad virtual que vivir en la realidad pues social, la de nosotros, ¿no? Entonces eso también, si es que no hay un buen monitor, un buen controlador de este tipo de herramientas, pues podría jugarnos una mala pasada, ¿no? Otro tipo de limitación es que este tipo de sistemas no nos pueden ofrecer psicoterapias presenciales definitivamente, y debemos de entender que el ser humano por naturaleza es social y necesita del contacto físico con otra persona, necesita socializar. Entonces considero que esa también es una limitación. Y por último, pues que
un problema que podríamos encontrar es que no se puede garantizar incluso la información que uno emite a través de un videochat, porque un videochat puede ser grabado, un email, no, que pueda ser interceptado por algún tercero, que quizás alguien le agarró la computadora y se la llevó, o también entró en línea y también tiene el video, o por N situación se le perdió la computadora o algo. Entonces es una información que queda en la nube, como dicen, ¿no? Y si es que no es un buen profesional, pues podría hacer mal uso también de esta, ¿no? Y pues para las conclusiones, o ya en el capítulo 2 he mencionado las conclusiones. Básicamente puedo decir que las terapias de tercera generación van a traer pues consigo diferentes tipos de terapia específico para los trastornos y problemas pues que lo hacen acudir a una consulta, ¿no? Y pues aparentemente la mayoría de estas son parecidas o tienen una similitud, ¿no? Pero al momento de la aplicación, donde saltan es ahí donde vamos a notar las diferencias, ¿no? Asimismo, pues el trabajo psicoterapéutico, sobre todo los que se realizan en línea, pues van a proporcionar una forma diferente de hacer psicoterapia y que pues puede permitir una gama amplia, como ya lo había mencionado, de ventajas o de oportunidades que antes probablemente no se pensaba que se podía realizar, ¿no? Y entre sus principales ventajas pues se encuentra el aumento de sobre todo la accesibilidad de tratamiento de personas que no se encuentran en zonas cercanas, ¿no? Hoy en día pues puede un psicólogo de Tacna realizarle psicoterapia a alguien que se encuentra en Estados Unidos o en otro país o en una zona lejana, por ejemplo la zona alta de Tarata, Candarave, quizás ahí no haya un psicólogo a la mano y se necesita, entonces alguien un profesional de la salud mental puede desarrollar a través de esos dispositivos pues una psicoterapia, ¿no? Y por último pues sería pues ya para finalizar que resulta particularmente para mí importante considerar que debido a los cambios que se hacen a partir de realizar las psicoterapias en línea y sus formas de comunicar distintos elementos, el conjunto de habilidades clínicas pues debe desplegar un psicoterapeuta, un psicólogo al trabajar justamente a través de estos dispositivos deben ser los más esforzados para que se puedan desarrollar este tipo de habilidades sociales, ¿no? Para que el paciente sienta, pues, ¿no? Sienta la percepción del psicólogo, ¿no? Con esto he concluido mi exposición. Espero que la información que he vertido en el presente trabajo monográfico sea fructífero y muchísimas gracias por su atención.